estamos muy, muy contentos por ahí. Déjenme platicarles una parte de una anécdota que viví hace tiempo y justo la escribí en mi blog la semana antepasada, ¿no? Yo decía que los procesos de innovación han estado incentivados típicamente por preguntas quizá dentro de las empresas que no han sido las correctas, ¿no? Hoy si nos planteamos la manera de innovar desde una perspectiva de competir con tu cliente o generar recursos inmediatos o crecer la empresa de una manera desmedida y en el corto plazo, se me hace que estas preguntas están mal canalizadas, ¿no? Desde mi perspectiva y lo poco o mucho que he leído sobre literatura de innovación. Y más bien las preguntas que deberíamos estar haciéndonos es cómo podemos entregar valor recurrente a nuestros clientes. Cómo desde nuestra perspectiva de innovar podemos de manera recurrente impactar positivamente los objetivos estratégicos de nuestros usuarios. Pues bueno, a raíz de todas estas preguntas, evidentemente estas son un par, pero dentro del equipo normalmente solemos hacernos este tipo de pregunta en procesos, digamos, definidos de innovación, y sabíamos que como una empresa de tecnología en información y data para el sector inmobiliario no podíamos dejar de tener información relacionada con las fibras. Si bien teníamos ya mucha información a nivel de indicadores y métricas, pero sobre todo para la parte transaccional, es decir, hoy en día en Zilla tenemos identificadas justamente todas y cada una de las propiedades transaccionadas en los últimos 10 años a medida que se fueron creando estos fideicomisos dentro de la plataforma, pero no bastaba con tener esos indicadores de quizá de transacciones o de tasas de capitalización, ¿no? Había que ir por ellas, había que ir al mercado a encontrarlas, a ubicarlas y evidentemente esto nos daba a nosotros como, digamos, investigadores una visión macro de lo que estaba sucediendo en el mercado, pero para nuestros usuarios era muy importante no solo tener en cuenta un portafolio, un reporte con un portafolio de 27 propiedades, sino era muy importante saber dónde estaban, porque en la medida en que sabes dónde están estas propiedades, puedes tener una mejor valoración del inmueble, ¿no? No era, y pasa mucho, y este ejemplo lo pongo bastante, los que son nuestros usuarios seguramente me han escuchado decirlo, ¿no? El portafolio inicial de fibra de Funo fue un portafolio muy diversificado, muy diversificado, y en su reporte lo que decían era, bueno, pues salimos con un CAP alrededor del 7 y tantos %, ¿no? La verdad es que es realmente lo mismo porque el portafolio era tan diversificado que podías encontrar propiedades de retail en Salamanca y podías encontrar propiedades industriales en el Bajío, y esto al final pues no te decía mucho, ¿no? Con un CAP de portafolio. Entonces teníamos que salir a analizar justamente la ocupación, los fundamentales, las disponibilidades de este tipo de propiedades para poder asignarles un valor y que este cumpliera finalmente con lo reportado por ellos o por los fideicomisos. Entonces, hace tiempo venimos recabando esta información y esa ya estaba disponible desde siempre en la plataforma. Cuando nos decidimos recopilar las métricas o los KPIs de rendimiento para los fideicomisos, sabíamos que iba a ser un tema no tan sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente ya llevamos 10 años y quizá habría que esperar 10 años para poder tener información en términos de volumen que hiciera sentido para poder lanzar una plataforma que es complementaria a lo que ya tenemos. Y definitivamente hay que darle la importancia necesaria, pero es una parte muy pequeña de lo que hoy es Zilla México, ¿no? Zilla México hoy analiza más de 20,000 indicadores, no necesariamente las fibras, sino del todo el mercado. Y Fibra Analytics viene a ser un complemento clave sin ser el más importante, ¿no? Entonces, como empresa de data en el sector inmobiliario institucional, teníamos sí o sí que tener esta información para complementar lo que ya previamente habíamos recabado en términos de fundamentales, de transacciones para los 3 activos que evidentemente
ya monitoreamos, que son industrial, oficinas y retail. Y bueno, para esto quiero nada más agradecer, porque vale mucho la pena siempre agradecer. Somos un equipo muy agradecido por lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Y quiero agradecer particularmente por este lanzamiento, y por reunir toda la información para lograr esta idea, para hacer realidad esta idea. Básicamente vaya, todo el equipo de Sila, pero particularmente a Alejandro Delgado, que va a estar aquí conmigo ahorita. No sé, Alejo, si prendes tu cámara por ahí. John Capezzuto, que es nuestro CTO, han hecho un trabajo formidable en poder modelar la data dentro de nuestra plataforma de Power BI. Entonces, yo estoy muy, muy agradecido con ellos. Y bueno, pues he hablado de la justificación, he hablado un poquito de los retos, ¿no? El perfil de los usuarios que queremos tocar con esta plataforma, nuevamente repito, complementaria a lo que ya tenemos, son desde casas de brokeraje, y me viene rápido a la mente aquí porque está Alberto justamente con su cámara prendida. Te saludo, mi querido Alberto. Hola. Queremos tocar obviamente jugadores de banca de inversión, queremos tocar jugadores, administradores de deuda, de capital, queremos tocar las propias fibras, por supuesto, ¿no? Que tengan un benchmark en una misma plataforma de lo que está sucediendo con el mercado, y aparte que la puedan cruzar con data inmobiliaria, es decir, de fundamentales inmobiliarios, que pueda aportar muchísimo valor al análisis, ya sea de un underwriting, de una evaluación, etcétera, ¿no? También por ahí, pues, ya lo dije, secades, fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poquito nuestro abanico desde un nivel alto a 10,000 pies de altura de lo que queremos empezar a lograr con esta plataforma complementaria a lo que ya tenemos en Sila México. Y bueno, con esto, ahora sí, doy paso a una pequeña presentación. El valor neto de los edificios, porque, perfecto. Esto es una muy buena sugerencia, Alberto. Totalmente. Eso es algo que hacemos nosotros, ¿no? Tratamos justamente de limitarnos a las propiedades, y muchas veces muchas de las fibras tienen estos fees de adquisición, o estos fees legales, o estos fees de compromisos comerciales. Tratamos de limpiar toda esta información y poderla hacer lo más acertado posible, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, mi querido Alberto, justamente es parte, y evidentemente, sobre todo la tierra, ¿no? Aquellos portafolios que se compren con tierra, pues tratar de ponerlos en otro bucket, pero totalmente de acuerdo. Mil gracias. Y bueno, ahora sí, si me hacen favor de avanzar con la presentación, y esta presentación es básicamente una justificación del por qué esta sección de fibra, de Sila México era sumamente importante para nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí, si me ayudan, esto es un enfoque de inversión local. Básicamente lo que me interesa que le echen un vistazo es a la parte de abajo, que es el valor de capitalización al cuarto trimestre del año pasado, de estos instrumentos o de estos vehículos de financiamiento. Llegó a los 218,000 millones de pesos, el valor de los activos 366,000 millones de pesos, y hoy tenemos un área aproximada de 23 millones de metros cuadrados al cuarto trimestre del 2020. Entonces, para nosotros, esto primero, al final es una justificación clara de cómo estamos viviendo la transformación del real estate en México, ¿no? Entonces, ahora si me ayudan con lo siguiente, por favor. Este enfoque de inversión, esta es información de la CONSAR. Evidentemente, la CONSAR es el órgano que integra toda la parte regulatoria de los fondos de pensiones. Y aquí lo importante a destacar es ver que en una década, es decir, si consideramos enero del 2010, enero del 2020, ¿no? Los estructurados y las fibras crecieron casi un 7.2%, es decir, las inversiones de los fondos de pensiones en estructurados y fibras fueron de 1.18 a un 8.39. Esto es importante porque con estructurados me refiero a secada de Serpis. Sin embargo, las fibras como tal
captaron al tercer trimestre del año pasado el 2.08% más o menos en las posiciones de las Afores para estos instrumentos, y hoy crecieron un poquitín. Al final del cuarto trimestre deben andar sobre 2.5% del total del portafolio de inversión de estos fondos de pensiones, que hoy en día pues son un jugador importantísimo para la industria en México, ¿no? Y ahora sí, con esto voy a dar paso y voy a dejar a Alejandro que nos platique un poquito y de manera muy breve, para después ya meternos a la plataforma y navegarla un poco, es que me ayude a dar una fotografía, ¿no? Una fotografía de cómo, de una comparativa de las propiedades fibradas versus el resto del mercado, y por qué entonces es importante tener data tanto de fundamentales de inmobiliarios como de KPIs de rendimiento de estas fibras, porque al finalmente eso es un poco nuestra teoría, ¿no? Nuestra teoría es los fideicomisos, a diferencia de otros activos financieros, son o pueden ser evaluados desde dos diferentes perspectivas, tanto la parte, como lo veíamos, del valor de los activos, es decir, del valor de los ladrillos per se, y por otro lado, el valor del certificado, que ese es un juego mucho de oferta y demanda. Entonces, ¿cómo se va a mover este juego de oferta y demanda en algún porcentaje? ¿Cómo va a estar impactado también en algún porcentaje? Bueno, pues definitivamente en el comportamiento de los fundamentales de cada una de las propiedades de las fibras, que justamente eso es lo que tienen en la panza, ¿no? Propiedades y ladrillos, y básicamente se puede, de una manera muy simplista, lo podemos aterrizar a qué tanta ocupación tienen y cómo esta ocupación se transforma en flujos futuros, ¿no? Entonces, ahora sí, Alejo, si nos das una fotografía un poquito de cómo está el mercado ahorita respecto de los fibrados, para después pasarnos ya a la navegación de la plataforma. Claro que sí. Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Me apoyan por favor con la siguiente slide. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo los mercados industriales, qué porcentaje del mercado está fibrado o qué porcentaje del mercado corresponde a propiedades que justamente son parte de un portafolio o de una fibra. Vemos al mercado industrial de la Ciudad de México, donde mayor presencia de activos fibrados existen, alrededor del 38%, después Ciudad Juárez y Guadalajara sucesivamente. Este análisis a mí me parece bien interesante. Estamos viendo en el eje vertical el porcentaje de tasa de disponibilidad que tienen las propiedades fibradas, y en el eje horizontal el porcentaje del mercado, es decir, el porcentaje de disponibilidad que el mercado tiene. Vemos a mercados como Aguascalientes y San Luis Potosí, en donde a pesar que hay disponibilidad en el mercado del 3 y 4.5%, las propiedades fibradas tienen disponibilidad del 0%, están completamente ocupadas. Y bueno, vemos el resto de los mercados que se comportan de manera muy similar al mercado. La tasa de disponibilidad va acorde a lo que el mercado está en esa geografía particular. Lo mismo con el precio. En el eje vertical tenemos el precio por metro cuadrado de las fibras, en el eje horizontal el precio por metro cuadrado del mercado, y bueno, vemos que todos los mercados se encuentran en este cuadrante, a excepción de Aguascalientes y San Luis Potosí. Veíamos que no había disponibilidad por acá. El resto de los mercados se encuentran en este cuadrante, lo que nos indica que también son precios muy similares por metro cuadrado, cómo se está comportando el mercado versus cómo se está comportando las propiedades fibradas. Este es el análisis de oficinas. Lo mismo pasa en la Ciudad de México, es el mercado con mayor presencia de activos fibrados, alrededor del 17%, después Monterrey y por último Querétaro y Guadalajara. Y bueno, acá me llama la atención el porcentaje de tasa de disponibilidad en los mercados de Monterrey y Querétaro, donde a pesar que en Querétaro hay una tasa de disponibilidad de cerca del 19%, las fibras tienen solamente 3% de disponibilidad. Lo mismo con Monterrey, tasa de disponibilidad del 15%, y las propiedades fibradas tienen 8% de disponibilidad, muy por debajo a cómo se está comportando el mercado.
Y bueno, Ciudad de México y Guadalajara van acorde a lo que está pasando en esas geografías. Precio por metro cuadrado, veíamos también que este cuadrante es donde nos indica que están muy similares. Sin embargo, el caso de Guadalajara, a pesar de que el mercado está a $19 por metro cuadrado aproximadamente, las fibras están con un precio de mercado de $13 por metro cuadrado. Esto es la renta de espacios en sus activos. Y bueno, por acá el análisis del mercado y de las fibras, viéndolo de los metros cuadrados y de los activos. Y bueno, adelante con la parte de Fibra Analytics. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, sin más, me encantaría pasar a la navegación, ¿no? A lo que hemos creado dentro de Sila México. Y lo primero que quiero decirles es, dentro de nuestro blog, que la verdad está muy, digamos, lleno de muy buen contenido, ¿no? Tanto audiovisual como en términos de texto. Podemos encontrar aquí las diferentes soluciones y entre ellas vamos a encontrar Fibra Analytics. Podemos acceder desde aquí al homepage, ¿no? Y en el homepage nosotros los debemos cachar para cualquier, para cualquier información que ustedes requieran. Por aquí podemos ingresar y solicitar información al respecto de esta plataforma, ¿no? Me voy a pasar ahora sí a hacer login con un usuario y una contraseña. Como saben, y como les comentaba, esta plataforma está inmersa en toda la base, digamos, de información de Sila México, ¿no? En donde van a encontrar desde la parte comunidad, que para mí es altamente indispensable y más en estos momentos de requerir ciertos, servicios o ciertas acercamientos con algunos jugadores de la industria. Bueno, pues aquí desde la parte de comunidad hasta la parte de estadísticas de mercado, estadísticas de inquilino, transacciones, etcétera, etcétera. En este panel de control vamos a poder encontrar el área de Fibra Analytics. Y en Fibra Analytics lo que tenemos es justamente una primera pantalla. Déjenme que se cargue. De la descripción de las fibras, ¿no? Aquí tenemos inmersas las 16 fibras, ¿no? Ustedes van a poder ir fibra por fibra entendiendo un poquito el primer perfil, ¿no? Y damos HD, damos a Fibrotel y esto va a ir cambiando conforme lo vayamos moviendo nosotros. Y aquí lo importante es empezar a hacer comparativos de lo que sucedió el trimestre inmediato anterior contra lo que sucedió en el trimestre o el trimestre último actualizado, ¿no? En este caso, lo que le estoy picando es a Fibra HD a propósito, ¿no? De lo que sucedió, de lo que reportaron el lunes a través de la página, que es esta alianza. Ellos lo pusieron así, pero básicamente es una adquisición una posible adquisición de hasta el 100% de los certificados de HD por parte de Fibra Plus. Pero bueno, pues aquí podemos empezar a ver a qué se refiere, cómo está la fibra, algunos indicadores como el descuento sobre el NAV, el dividend yield, el precio del CBFI, etcétera. Y de aquí vamos a poder empezar a analizar de manera individual cada una de las fibras. Me voy a ir a las gráficas, que a mí esta parte me parece muy atractiva, puesto que puedo hacer un análisis por tiempo y puedo hacer un análisis por métrica o KPI, ¿no? De performance de cada una de ellas. Sigo estando en Fibra HD y aquí lo que voy a hacer es poner la historia completa de HD, ¿no? Y nuevamente toma esta fibra como un ejemplo de lo que acaba de suceder o por lo que acaba de suceder. Yo lo que puedo empezar a ver es, ok, si yo quiero tener información de cómo se ha comportado esta fibra desde su nacimiento hasta la fecha, puedo empezar a jugar con 4 tipos de indicadores, ¿no? Y esta fue una categoría que nosotros impusimos para tener un mejor entendimiento, análisis y organización de la data respecto a la parte numérica, ¿no? Por un lado pusimos todo lo que se refería a márgenes o porcentajes. Por otro lado, pusimos todo lo que se refería en términos de ocupación, fundamentales de ocupación y disponibilidad. Y en una tercera gráfica, todo lo que se refiere a temas de números o bien valores absolutos que nos puedan ayudar a entender mejor indicadores como distribuciones, enterprise value, el total de los CBFIs en circulación, etcétera, etcétera. Y en la última, evidentemente, no había que dejar detrás toda la parte
de divisa, ¿no? Toda la parte de indicadores que se refieren a la divisa per se. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, si yo quiero hacer un análisis muy rápido e inmediato de lo que sucede con fibra HD, puedo ir prendiendo y apagando los diferentes indicadores, ¿no? Si yo me quedo con el NOA margin, por ejemplo, o bien el descuento sobre el NAV, voy a poder ver desde su nacimiento hasta la fecha cómo se han comportado estos dos indicadores, ¿no? Aquí vemos y lo puedo hacer grande esto, podemos ver que al inicio del año, ¿no? En el primer trimestre, segundo trimestre, el descuento sobre el NAV empezó a tener un incremento por obvias razones, ¿no? Se viene una pandemia, se viene todo este tema de crisis y volatilidad. Y bueno, pues en el caso del NOI margin también empieza a disminuir de una manera importante y luego empieza una recuperación para después continuar con una baja no tan estrepitosa, pero sí sí un poquito marcada, ¿no? Entonces, por lo menos comparado con lo que se venía viendo anteriormente. Entonces, si yo quiero dejar esta comparativa, compararlo, el total de los metros cuadrados, quizá con el área disponible, ¿no? Esto para mí es muy revelador de un poquito el análisis que debe haber hecho Fibra Plus para poder atacar esta fibra con esta compra, ¿no? O con esta intención de compra, ¿no? Entonces hoy tenemos, por ejemplo, tenemos 300,000 metros cuadrados y hay 279,000 ocupados. Tenemos una ocupación de más del 90%, ¿no? Entonces hace sentido. Por acá lo que tenemos prendido es el Enterprise Value, que a mí me importa mucho para poder valorar no solamente una propiedad, sino el resto de la compañía per se, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un Enterprise Value de alrededor del, si no me equivoco, anda sobre el 12.35%, un buen Enterprise Value o lo que se conoce como este indicador en buenos momentos o un rango, digamos, sano, anda entre 10 y 14 más o menos, ¿no? Entonces creo que hoy podemos ver que el análisis que de entrada hizo Plus para poder hacer un reporte o digamos una comunicación, ¿no? De una intención de compra de hasta el 100% de los certificados de HD, bueno, pues cobra cierta razón por estos indicadores, ¿no? Traes también por acá el descuento sobre el NAV del 30 y tantos por ciento, que era lo que veíamos. Una inversión en propiedades también bastante atractiva, considerando también el NAV, ¿no? Entonces, creo que pudiéramos empezar a hacer muchísimos análisis de manera muy rápida y precisa, ¿no? Y podemos ir prendiendo, apagando, ¿no? Descontando, quitando. Cuando se habla de cuartos, pues evidentemente son en relación a las fibras hoteleras. Y luego de aquí podemos pasar justamente al tema de portafolios. Y aquí es donde cobra muchísimo valor lo que hemos hecho anteriormente, que es reunir la data de fundamentales de mercado. ¿Por qué? Porque tenemos identificadas cada una de las propiedades y su comportamiento su comportamiento de los fundamentales, llámese disponibilidades, absorciones brutas, netas, precio, pedido. En algunos casos y en la mayoría tenemos transacciones de las mismas propiedades, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, de HD, nuevamente estoy en el tema de HD todavía, podemos ir incluso discriminando por sector, ¿no? O bien por mercado, ¿no? Si yo aquí me quiero quedar con las propiedades que tienen la panza HD del sector industrial, basta con picarle aquí y automáticamente me dice en metros cuadrados qué tan grande o pequeño comparado con otras fibras es el portafolio, ¿no? Cuántas propiedades tiene y sobre todo yo me voy a poder ir a ver justamente estas propiedades dentro de la plataforma de Market Analytics, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo pues un centro de distribución que es parte de la fibra, ¿no? En el sector industrial voy a poder obtener detalles de la propiedad y voy a poder obtener también justamente los detalles del tenant. Me voy a regresar acá a la parte de Analytics. Y para hacer un resumen, ¿no? de cómo está compuesto el portafolio, me puedo ir desde gráficas, que es donde estaba, a hacer un análisis del inventario, ¿no?
De manera muy rápida, para Fibra HD me va a decir cómo está diversificado, cómo está compuesto su portafolio, en qué mercados tiene presencia y sobre todo cómo han ido incrementando este portafolio en metros cuadrados en los años en donde o desde que nació hasta el día de hoy, ¿no? Evidentemente acá ya lo tenemos hasta el Q1 2021 y fíjense, yo le decía a Alejandro hace ratito, ¿no? Le decía, oye Alejo, a mí me parece que y estamos tan a la expectativa de todo esto, que estos 309,000 metros cuadrados, si ustedes se meten hoy a la página de HD, van a ver una diferencia de menos de 1,000 metros cuadrados. Menos de 1,000 metros cuadrados, allá hay 310,000, nosotros tenemos 309,000. Y metiéndonos obviamente al portafolio, lo que descubrimos es que tuvieron una reducción en uno de sus centros comerciales, ¿no? Por hacer una adecuación de alguna entrada y su página no está actualizada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la información más actualizada de lo que existe hoy en términos de lo que está sucediendo con las propiedades particularmente. Hoy podemos identificar dónde fue esa reducción, en dónde está y cómo fue o por qué fue reducida, ¿no? Entonces, ahora sí, me encantaría, bueno, déjenme pasar acá. Esta parte para nosotros es sumamente importante cuando hablamos de transparencia. ¿Y por qué hablar de transparencia? Bueno, pues ese es uno de nuestros propósitos o el propósito de Sila es transparentar el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, en este afán de continuar con este propósito, lo que hicimos es publicar dentro de la misma plataforma algunos términos, ¿no? Que eran complicados, pero también la manera de calcular algunas de las métricas. Entonces, para nosotros esto era muy importante porque definitivamente queríamos homologar ciertas métricas, ¿no? Queríamos homologar cierto análisis que nosotros hacemos para este tipo de indicadores o KPIs de rendimiento. Entonces, hasta aquí me quedo yo. Le voy a pedir a Alejandro que continúe un poquito con el walkthrough de Fibra Analytics. Y si hay alguna pregunta hasta aquí, me encantaría escucharlos. Listo. Y bueno, me regreso un poco a la página inicial. Así como podemos también hacer el análisis de una fibra particular, podemos seleccionar todas o distintas fibras y hacer el análisis en conjunto. Y tenemos tres opciones. Una es un tablero donde podemos acomodar de mayor a menor, por ejemplo, el descuento del NAV. Podemos ver cuáles son las fibras que están cotizando a mayor descuento en este momento y así sucesivamente hasta llegar a Fibra Monterrey con 6.07%. Y también podemos analizarlo desde el precio del CBFI al cual estuvieron cotizando en el trimestre. También podemos analizarlo en una tabla que a mí me parece bien interesante. Acá vamos a tener primero los fibras para seleccionarlos, uno, varios o todos, y podemos también seleccionar cada uno de los indicadores. Yo aquí ya preseleccioné alguno de ellos y podemos nosotros tener esta tablita para empezar a ver cómo se comportan cuarto trimestre de 2020 versus tercero, o podemos también irnos de manera histórica para compararlos contra el mismo trimestre, pero del año anterior. Aquí estoy seleccionando el cuarto trimestre de 2020 para compararlo versus el tercero, y podemos hacer grande esta pantallita de acá para empezar a ver algunos indicadores. El primero que a mí me parece bien interesante es el tema de ingresos, cómo se han comportado los ingresos de los distintos fibras, y voy a irme al sector donde agrupamos todos los fibras que estamos analizando. Vemos que el sector durante el segundo trimestre de 2020 tuvo una afectación donde caen sus ingresos por razones que, bueno, ya todos sabemos, y durante el tercero y cuarto trimestre de 2020 tuvieron una recuperación de manera general el sector. Viendo el caso particular de Prologis, también analizándolo desde el tema de ingresos, vemos que sube sus ingresos, es el fibra que más subió los ingresos durante el 2020. Hay que recordar que hicieron adquisiciones en los mercados de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Ciudad Juárez. Cada una de estas transacciones para los usuarios de Sila la van a poder encontrar en la parte de mercado de capitales con su análisis de cap rate. Y aquí estamos viendo cómo este incremento en sus metros cuadrados, este incremento en su portafolio ayudó a Fibra Prologis a mantener sus ingresos, incluso subirlos durante el 2020. La otra cara puede ser Fibra Hotel y Fibra Inn. Los fibras
hoteleros tuvieron una disminución muy importante de sus ingresos, sobre todo durante el segundo trimestre de 2020. Y bueno, vemos cómo también durante el tercero y cuarto trimestre de 2020 han ido recuperando de manera constante sus ingresos. De ahí voy a ver cómo se han comportado las distribuciones. Vemos cómo de manera general el sector disminuyó sus distribuciones durante el 2020, la primera parte de 2020, primero y segundo trimestre de 2020, donde mayor disminución hubo. Después, tercero y cuarto, hubo también un incremento, hubo una recuperación por esa parte. Y bueno, vemos 4 fibras que durante un trimestre o incluso todos los trimestres de 2020 no hicieron distribuciones a sus tenedores. Para el caso de los 2 fibras hoteleros, todo el 2020 estuvieron sin dar distribuciones. Y bueno, el descuento sobre el NAV también es interesante, está en esta parte por acá, y vemos cómo el sector está en promedio, bueno, o de manera general, cotizando a un 40.45% de descuento sobre el NAV. Vemos también cómo el segundo trimestre de 2020 es donde mayor descuento hubo, y los siguientes 2 trimestres hay una recuperación. Y bueno, vemos, como veíamos hace rato, a Fibra HD de manera histórica, cómo se ha comportado en este indicador del descuento sobre el NAV. Podemos también verlo desde las gráficas. Aquí podemos seleccionar varias gráficas. Lo que voy a seleccionar por acá yo es el precio del CBFI y lo voy a poner de manera histórica para los fibras. Y bueno, estamos viendo que Prologis es quien tiene mayor precio del certificado, y así lo vamos a ver sucesivamente para cada uno de los fibras de manera histórica y actualizada. Y bueno, por acá el análisis de los fibras de manera conjunta. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Sí, ahí creo que lo importante también, si te quedas en esa página, es ir viendo también cómo prendes y apagas cada uno de los fibras, ¿no, Alejo? Ahí, o puedes cambiar justamente de indicador o de KPI para algunos. Por ejemplo, no sé si prendes todos los industriales para ver cómo se ven en algún indicador, ¿no? Entonces vamos a poder tener un análisis, como lo decía Alejandro, no solamente de estos KPIs, no solamente vamos a poder obtener la información para trabajar bajo la nube, sino vamos a poder complementarla con todo lo que ya tenemos en Sila, que son todos los fundamentales del mercado. Y si no tuviéramos eso, no hubiésemos podido, por ejemplo, concretar un análisis comparativo de lo que sucedía en el mercado versus lo que sucede con las propiedades fibradas. Y creo que ahí está el gran valor agregado, ¿no? El gran valor agregado de todo esto es, a lo mejor dices, pues sí, mira, la tendencia alcista en los últimos 4 trimestres del descuento sobre el NAV, pues es clara, ¿no? Y es natural porque pues, estamos pasando una crisis definitivamente la más fuerte en la historia de México, de México y del mundo, ¿no? Entonces, pero ¿qué sí es importante? Es importante compararlas con el sector, y lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo es que las propiedades fibradas de oficinas muestran un menor rendimiento que el resto del mercado, y a su vez las industriales muestran un mejor comportamiento que el resto del mercado. Y esto no lo pudiéramos hacer si no fuera un complemento entre lo que ya tenemos con lo que estamos justamente haciendo con esta nueva plataforma, ¿no? Entonces, secades industriales, perfecto, también creo que sí. Y si quieren, ahorita me voy a responder justamente estos comentarios que para nosotros son valiosísimos. Muchas gracias, Alberto. ¿Qué sigue para nosotros que estamos a punto ya de cuadrar en este preciso momento? Es poder comparar quizá todos los términos por sector. Es decir, si yo quiero comparar KPIs solamente por sector, aunque es una fibra diversificada, es justamente lo que vamos a poder lograr también en esta plataforma, ¿no? Es decir, oye, no me sirve comparar Prologis con Funo. No, pues, pero lo que sí te va a servir es comparar el sector industrial de Funo con Prologis para ver realmente cómo se están comportando estos KPIs, ¿no? Entonces, para nosotros es sumamente interesante
poder proveerle justamente al mercado institucional este tipo de información en una sola plataforma y con todos los indicadores necesarios para poder hacer valuaciones, es decir, que le sirva a los valuadores, que le sirva a la banca de inversión, que le sirva también a las casas de brokeraje. ¿Por qué? Porque hay capital markets, hay transacciones interesantes, hay evaluaciones dentro de las mismas casas de brokeraje y, por supuesto, también a proveedores de servicio, ¿no? Entonces, me parece que con esto nosotros no queremos llevarlo a ser más largo. A mí me encantaría escucharlos, me encantaría tener también su opinión y voy a responder algunas preguntas que ya están aquí. Alberto, bueno, ya hablábamos de la tierra, ¿no? José Carlos, ¿podrías compartir entonces tus conclusiones del racional de Fibra Plus para adquirir Fibra HD? Sí, los puedo compartir y esto creo que abre una muy buena oportunidad para decirles que lo que somos hoy somos proveedores objetivos de información, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos no ser y de lo que nos alejamos mucho? Es de tener un assessment de lo que sucede en el mercado, porque ahí ustedes son realmente quienes son los expertos, ¿no? Entonces nosotros proveemos los insumos y las conclusiones definitivamente se las dejamos a ustedes como valuadores, brokers, consultores, etcétera. Pero te puedo dar mi opinión personal. Yo creo que hoy HD estaba cotizando con precios del CBFI prácticamente en mínimos históricos. Traía un enterprise value sobre EBITDA de 12 puntos, 12.4. Ya lo veíamos que andaban entre 10 y 14, 10 y 13, 10 y 15, el benchmark a nivel mundial. Ya veíamos también que traía un descuento sobre el NAV de 36%, 32%, si no mal recuerdo. Entonces creo que los fundamentales hoy hacían sentido como para poder ir a comprar a descuento, pero también tener una franca recuperación en el mediano plazo, ¿no? Entonces, creo que vale el tema de la ocupación, ¿no? Tenía un portafolio ocupado al 90%, muy diversificado. Hay una teoría que dicen que hoy la especialización para estos fideicomisos va a ser lo que sigue en el mercado. No lo sé. Yo creo que la diversificación sigue siendo un muy buen aliado de la reducción del riesgo. Sin embargo, habría que ver cómo se van comportando, ¿no? Y hacíamos esta pregunta y por ahí hubo mucha participación, ¿no? Si todo esto vino a ser una consecuencia o la primera de las consecuencias de la pandemia, si va a ser una especie de consolidación en el mediano y largo plazo. Es decir, las preguntas están sobre la mesa y creo que se viene una parte bien interesante para los fideicomisos, ¿no? Ya entran otro tipo de sectores más especializados aún, data centers, etcétera. El tema de Soma también que acaba de ocurrir en el corto hace poquito, ¿no? En la colocación de fibra Soma y estoy seguro que se vendrán un par más, si no es que una al menos antes de que cierre el año. Eso es mi visión personal, pero nuevamente, a través de Sila nosotros lo que queremos compartir son insumos para que ustedes corran estos análisis de una manera mucho más eficiente, más productiva, que sus equipos de investigación tengan siempre esta operatividad eficaz dentro de los equipos. No hay una estadística que la compartí en enero del año pasado en San Francisco en un evento que tuvimos de PropTech, en el que me acompañó Antonio por ahí, el CEO de RIGS, nuestra holding, y lo que decíamos, y esto es un dato de Altos Group, decía el 25% del tiempo los analistas de inversión pasan recopilando data, ¿no? Entonces, el 25% pues son 3-4 meses al año. Imagínense, solo recopilando data cuando su trabajo debería ser analizar un buen underwriting, analizar una buena inversión y no necesariamente meterte a la recopilación y modelaje de data. Esa, señores, la proveemos nosotros. Cuenten con ello, cuenten con que tenemos la información más objetiva, de mayor calidad en el mercado y sobre todo el mayor volumen de información en términos de
de campos, ¿no? Nuevamente, hoy analizamos muchísimos campos actualizados de manera trimestral, mensual, diaria, dependiendo de qué nivel de información tengamos. Entonces, esta iniciativa y esta innovación viene a formar parte del portafolio de productos de Sila México, y encantados a todos y cada uno que quieran conocer un poco más de ellos, recibirlos y atenderlos como se debe, ¿no? Entonces, yo no sé si haya más preguntas. Julio Rodríguez dice: hola, José Carlos, ¿tendrán algún KPI del porcentaje de ocupación y de comercial, así como del precio promedio por metro cuadrado? Claro, todo eso está justamente en la plataforma de Fibra Analytics. Eso es justamente, esos KPI son los que hoy tenemos dentro de la plataforma, y los puedes comparar con el resto del mercado, ¿no? De las propiedades fibradas con el resto del mercado, para ver cómo está teniendo, o qué tan bien o mal está el performance de estas propiedades, ¿no? Definitivamente están ahí. Están incluidas las participaciones de cada fibra por mercado, segmento de negocio, tal cual. Y déjenme aprovechar, a lo mejor vale la pena que lo vuelva a proyectar. Esa pregunta importantísima. Si yo me voy a HD, puedo comparar en la parte de portafolios o de inventario también, pero me voy a regresar a portafolios. Lo que les ponía como ejemplo era eso, ¿no? Podemos incluso hacerlo por mercado, ¿no? Lo podemos hacer por sector, es decir, si yo quiero ver el sector industrial de HD, me lo va a filtrar. Si yo quiero ver el de oficinas e industrial juntos, me lo va a filtrar. O bien, si yo solo quiero ver el de retail, deselecciono los otros dos y me va a filtrar las propiedades que tiene el sector. Ahora, si yo lo quiero ver esto en inventario, igualmente lo puedo hacer. En una visión un poco más general, si yo quiero ver el portafolio industrial de HD y dónde tiene presencia, lo puedo hacer aquí y puedo ver cuántos metros cuadrados tiene solo para ese sector. Si yo quiero añadir oficinas o retail, también lo puedo hacer, ¿no? Y esto solo estamos hablando de una sola fibra. Lo podemos hacer con todas. Entonces, es una excelente pregunta. Muchísimas gracias. Aproveché para regresar nuevamente a esto. Y a mí me gusta mucho exponer estas 4 gráficas, porque vienen más de 40 KPIs que pueden utilizar, bajar y analizar también, ¿no? O sea, la verdad es que está muy completa. A mí me encanta hacer los análisis, porque nos decían, oye, por ejemplo, unos usuarios de Sila nos decían: ¿cómo calculo el margen? ¿No? El margen sobre el NOI. Pues no le batalles mucho. Vete a ver cómo lo están haciendo las fibras, que hoy son los más representativos en volumen y transacciones en el mercado industrial, ¿no? Y en todos. Entonces, me parece que hoy puede ser un benchmark muy claro para todos aquellos usuarios o developers que no necesariamente tengan dinero institucional o tengan una estructura de gobierno corporativo tan grande y costosa como lo tienen las fibras, por obvias razones. Pueden ser un benchmark excelente para lo que están haciendo ustedes, ¿no? Entonces, toda esa información existe y bueno, pues por ahí mis comentarios. Si gustan hacer alguna pregunta, yo encantado de que abran el micrófono y adelante, nos las hagan de manera directa. Mil gracias, mi querido Alberto. Dice Alberto: gracias por agregar esta información. Está buenísima herramienta para análisis, permite un análisis bastante profundo. Te agradezco muchísimo, Alberto, como siempre. Y bueno, si no existen más preguntas, yo nuevamente quiero agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Ya está lista, ya está disponible, ya la pueden usar. A todos nuestros usuarios, Alberto, ya se las abrimos, todos tienen un acceso. Entonces, encantado de que le empiecen a dar uso a esta nueva plataforma que lanzamos hace poco, ¿no? Entonces, nos despedimos, agradecemos muchísimo. Alejandro, no sé si hay algún comentario adicional o el resto del equipo de Sila quiera añadir algo. Nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo y a la orden. Buenísimo, mil gracias nuevamente y un fuerte abrazo. Feliz jueves. Muchas gracias.